Pasamos ahora a la introducción general a los evangelios. Evangelios. Evangelio es una palabra que viene del griego, que yo puedo transcribir de este modo. Buena nueva. Evangelion. Buena nueva. Buena noticia. Es una expresión que ya existía en la literatura griega fuera de la Biblia. Les voy a dar un ejemplo. El caso de una inscripción, o sea, una sentencia escrita sobre la piedra. Una inscripción en Grecia del año 9 antes de Cristo, que menciona el aniversario de Augusto. Augusto, el primer emperador romano, el emperador al tiempo del nacimiento de Jesús en Belén. Dice la inscripción: el día del nacimiento del Dios fue para el mundo el inicio de las buenas noticias que sucedieron por él. Este Dios es Augusto. El día del nacimiento del Dios, Augusto, fue para el mundo el inicio de las buenas nuevas que sucedieron por él. O sea que, qué feliz acontecimiento fue el nacimiento de Augusto, este Dios. Sí, porque Julio César, inmediatamente antes de Augusto, fue el primero a ser divinizado por decreto del Senado romano después de su muerte, como un honor especial. Vamos a divinizarlo. Decreto del Senado, Julio César, Dios. Y después Augusto, el primer emperador, porque Julio César no era realmente emperador, y Augusto y los demás emperadores fueron divinizados después de su muerte. Lo que explica un chiste de uno de ellos, Vespasiano, que antes de morir ya estaba en la cama, enfermo, dijo en latín: ve puto Deus fio. Ay de mí, yo creo que dentro de poco tiempo seré un dios. O sea, voy a fallecer y después me van a divinizar. Ay de mí, yo creo que dentro de poco tiempo seré un dios. Fue Domiciano, en el final del primer siglo, el emperador en la época del Apocalipsis. A él no le pareció suficiente ser divinizado después de su muerte, quiso ser divinizado durante su vida. Pidió para que fuera llamado Dominus ac Deus Noster, nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces, el día del nacimiento del Dios fue para el mundo el inicio de las buenas nuevas que sucedieron por él. Entonces, un caso de utilización de la palabra evangelion en Grecia. Ahora, en la Biblia, yo creo que no encontramos el sustantivo evangelion, pero encontramos
No, estoy hablando del Antiguo Testamento. En la traducción griega, la Septuaginta. En la Septuaginta no encontramos la palabra evangelion, el sustantivo, pero encontramos el verbo que corresponde, evangelizestai, que aquí no debemos traducir, proclamar el evangelio, sería anacrónico. En la Septuaginta, ¿se acuerdan que es el símbolo de la Septuaginta? 70 caracteres romanos. El verbo 23 veces en la Septuaginta, especialmente para proclamar las victorias de Dios en favor de Israel. Especialmente en Isaías. Veamos algunas referencias. Isaías 49. Bueno, aquí utilizamos traducciones españoles hechas a partir del hebreo, no a partir del griego. Isaías 49. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. En esa traducción, alegre mensajero, que anuncia una buena noticia. De nuevo, Isaías 52, 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas. 52, 7. Que trae buenas nuevas. Otro ejemplo. Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido el Señor, a anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado. Texto citado por Jesús en su predicación en la sinagoga de Nazaret. Y después dijo, hoy se cumple esta palabra de la Escritura. El Espíritu del Señor me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Si debo corregir una cosa, sí, el sustantivo en la Septuaginta una vez, pero no tengo aquí la referencia. Antes de todo es el verbo evangelizestai que aparece en la Septuaginta. Pasamos al Nuevo Testamento. El sustantivo evangelion y el verbo evangelium. Veamos quiénes son los que utilizan más este vocabulario. El sustantivo. Mateo 4, Marcos 8, Lucas 0, Juan 0, Hechos de los Apóstoles 2, otros libros 2, Pablo 60. Total 76. Es impresionante ver que la utilización masiva de la expresión por Pablo. Y después de Pablo, Marcos. Primer versículo del Evangelio de Marcos. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El verbo
Mateo una vez, Marcos 0, Lucas 10, Juan 0, Hechos 15, Pablo 21, los demás 7. Total 54. De nuevo es Pablo que usa más la palabra. Pero nos damos cuenta de que Lucas utiliza el verbo, pero no tanto el sustantivo. Juan no es el idioma propio de Juan. Ahora, cuidado. Dentro del Nuevo Testamento, la palabra evangelio no designa un libro, por favor. Designa un mensaje. La buena nueva es un mensaje, todavía no es un libro, especialmente porque los evangelios fueron escritos después. ¿Cuándo podemos decir que la palabra evangelio designa ahora un libro? Mitad del segundo siglo, con San Justino. Los evangelios entonces son los libros en los que fue puesta por escrito la buena nueva. Los títulos, Evangelio según Mateo, según Marcos, etc., no están en el texto mismo de los evangelios, vienen de copistas. Los vemos aparecer al final del segundo siglo, sea en los manuscritos o sea en San Ireneo, o también el canon de Muratori. La necesidad es comprensible, vino de la multiplicación de los evangelios, incluso los evangelios apócrifos. Era necesario hacer un discernimiento. Es interesante notar que los títulos dicen el Evangelio según. Nosotros muchas veces decimos el Evangelio de Juan. Más la expresión tradicional y más exacta, más correcta, es el Evangelio según. Porque se trata de 4 versiones del mismo mensaje. No se trata de 4 mensajes distintos, sino de 4 modos de presentar un solo mensaje. Es importante comprenderlo. Los exegetas han reflexionado sobre el género literario de los evangelios. ¿Qué tipo de literatura son los evangelios? E hicieron comparaciones con algunos géneros literarios de la época en la literatura griega. Y bueno, resultó que aparentemente no existía un género literario que correspondiera exactamente a lo que son los evangelios. El género que está más cerca sería el género de la biografía. En la época existen ya muchas biografías
Por ejemplo, la vida de los 12 César, de Suetonio, historiador romano. Entonces, la vida de los emperadores romanos. O también vida de los filósofos antiguos, de Diogenio Laercio. Vida de Apolonio de Tiana, de Filóstrato. En la casa de las vidas de los filósofos, el autor recuerda al maestro con esa intención de corregir falsas concepciones o falsas comprensiones del maestro y para invitar a hacerse discípulo. Sin embargo, los evangelios no son cosas intelectuales. Jesús no era un filósofo. Y además tienen como intención principal transmitir un mensaje de salvación. Eso es explícito en Juan 20, 31. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy claro. Juan escribió su evangelio como un testimonio a Jesús y para suscitar la fe de muchos discípulos. Estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El caso más claro, en el caso de Mateo y Marcos, no hay nada de explícito con relación a la intención del autor. En el caso de Lucas sí, pero la intención no es totalmente clara. Veamos el prólogo de Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre Teófilo, para que conozcáis la solidez, las enseñanzas que has recibido. Bueno, gracias Lucas, pero no sabemos quién era este Teófilo. Y son las hipótesis. ¿Acaso era un cristiano recién bautizado que necesitaba ser fortalecido en su fe? ¡Qué dicha! Él recibió el tercer evangelio para sí. Oh Señor, podías ofrecerme un evangelio para fortalecer mi fe. Regalo, muy lindo. Otra posibilidad, Teófilo no sería discípulo, sería tal vez un funcionario del imperio deseoso de informarse. ¿Qué es exactamente aquel grupo por allá? Los así llamados cristianos. No se sabe con certeza quién era Teófilo. Bueno, en el cuarto evangelio, por lo menos, Juan es claro, suscita la fe. Y llama la atención también ver que los evangelios fueron muy temprano utilizados en las asambleas litúrgicas de la iglesia primitiva. Lo que nunca fue el caso de las biografías de los emperadores o de los filósofos.
Una cosa también que llama la atención en el caso de los evangelios en comparación con las biografías antiguas es la importancia dada a la relación de la muerte de Jesús. Cada biografía así narra, cuenta la muerte del personaje, pero no con tanta importancia. En que los evangelios en general son 2 capítulos enteros, con toda la descripción de la pasión. Es una cosa propia de los evangelios, que aparentemente atribuyen una importancia excepcional a la manera como Cristo vivió su muerte. Ahora vale la pena reflexionar sobre este problema y por qué tenemos 4 evangelios canónicos y no solo 1, con diferencias. Y ya bastante temprano en la historia de la Iglesia apareció la tentativa de hacer una conflación, unir juntos todos los evangelios dentro de un único texto que, bueno, tendría todo. Así que no tendríamos necesidad de 4 evangelios porque tendríamos todo en un solo texto. Y basta, por favor. Entonces voy a poner juntos Juan, Lucas, Marcos, Mateo. Aquí está. La primera tentativa que conocemos en la historia fue la de Tasiano, alrededor de 170. Escribió una obra que se llama Diatessaron en griego. Literalmente, eso significa en griego 1 por 4, o a través de 4. 1, día por o a través de tessara 4. Entonces, un evangelio por lo medio de 4. No tenemos, infelizmente, el texto íntegro del Diatessaron de Tasiano, sino solo algunos fragmentos y algunos comentarios. Los exégetas piensan que el Diatessaron fue escrita en siríaco o tal vez en griego. Y bueno, la Iglesia nunca aceptó el Diatessaron en la liturgia. A una utilización privada, si ustedes desean hacer ese tipo de tentativa, háganla. No importa. Si desean pasar horas tratando de reconciliar y dónde exactamente voy a poner Caná dentro de los sinópticos, etc. Cómo voy a hacer las historias de la resurrección, los testimonios de la resurrección de Jesús. Es difícil. Bueno. Pero en realidad esa tentativa es una idea muy mala. Por 2 razones distintas. Primera razón,
es imposible. Hay diferencias demasiado importantes. Traten, por ejemplo, con los testimonios de la resurrección. Es imposible reconciliarlos totalmente. Subsisten algunas discrepancias. Entonces, primera razón es una ilusión, eso no resulta. Segunda razón, más importante, más fundamental, sería un desperdicio. No fue por acaso que el Espíritu Santo quiso transmitirnos 4 evangelios. Podríamos comparar cada evangelio a un punto de vista sobre Jesús, a un retrato de Jesús. ¿Es mejor tener un solo retrato o 4 retratos? 4, claro. ¿Y acaso se puede hacer una fusión de 4 retratos, de 4 pinturas en una sola? Otra comparación posible, podemos comparar cada evangelio a una foto de una iglesia. Y yo puedo tomar una foto por delante, por atrás, por el lado izquierdo, el lado derecho, y cada vez es la misma iglesia, pero vista de otra manera. Y mejor tener 4 fotos que tener una. Entonces, tener 4 evangelios no es un problema, es una riqueza. Es una riqueza. Entonces, tratar de hacer una fusión de los 4 evangelios en un solo texto sería una equivocación total. Cada evangelio entonces tiene su punto de vista, en otras palabras, tiene su perspectiva teológica distinta, propia de él. Y esto vale incluso para Marcos. Porque Marcos muchas veces es un poco despreciado, yo temo. Porque aparentemente casi todo lo que dice Marcos lo encontramos en los demás. Y yo voy a hacer la experiencia con ustedes. Conocen historias propias de Marcos que no encontramos en los demás evangelios. Algo propio de Marcos. Hay un material propio de Marcos, pero es bastante limitado. Yo creo que tengo aquí estadísticas. 80% del material de Marcos lo encontramos en Mateo. 55% en Lucas. Entonces, ejemplo de tradición propia de Marcos, la sanación del zurdo mudo. También una sanación de un ciego en 2 etapas. Primera etapa, ¿estás viendo algo? Sí, pero los hombres me parecen como árboles que caminan. Y segunda vez, pudo ver claramente. Pues es un poco raro. Es el único caso de un milagro en 2 etapas. Hay algunos detalles propios de Marcos, por ejemplo,
aquel joven en el jardín de Getsemaní que furió nudo cuando los soldados trataron de prenderlo. Relativamente poca cosa. Entonces, aparece la tentación de, bueno, tal vez yo no necesito a Marcos. Mateo, Lucas, Juan, claro, don Marcos, por favor, lo siento, pero... Y bueno, no, porque aunque la mayor parte de su material lo encontremos también en Mateo y Lucas, Marcos tiene su perspectiva teológica propia, distinta de la de Mateo, distinta de la de Lucas. No aparece inmediatamente, se necesita una frecuentación del segundo evangelio, se necesita un poco de estudio, pero para los exegetas hoy en día es evidente que Marcos tiene su propia perspectiva y no se debe confundirla con la de Mateo o la de Lucas. Entonces, de nuevo, es una riqueza tener 4 evangelios, 4 puntos de vista, 4 perspectivas teológicas distintas sobre Jesús y su mensaje. Aquí quisiera citar un texto interesante de un teólogo que tal vez han oído su nombre, Joseph Ratzinger. ¿Ya han oído su nombre? Es una reflexión muy buena. Escribe Ratzinger, era un libro sobre un otro tema, sobre la muerte y la vida eterna, cuando era teólogo, antes de ser nombrado obispo. El único evangelio nos llega únicamente a través del cauce de los 4 evangelios. La palabra de Jesús no se da más que como palabra oída, como recibida por la Iglesia. Sí, porque Jesús no escribió nada. Quisiera exactamente lo que Jesús dijo, por favor. Y me doy cuenta que las palabras de Jesús son distintas en Mateo, Marcos, Lucas. No está cierto. Jesús, ¿qué dijiste, por favor? La palabra de Jesús no se da más que como palabra oída, como recibida por la Iglesia. Esta palabra no puede entrar en la historia si no es cuanto que se la oye y al oírla se la asimila. Todo oír y por consiguiente toda transmisión es insoslayablemente una explicación. Aclarando un aspecto, oscurece otro. Por eso tuvo razón la Iglesia en rechazar el intento de Tatiano de hacer un único evangelio, el Diatessaron. No hay intento literario que pueda ser el evangelio mismo. A través de esa especie de tetralogía, o sea, un conjunto de 4, es como el evangelio se presenta y entrega de forma siempre nueva a la comprensión creyente. Esto quiere decir que el evangelio no existe frente a la Iglesia como algo independiente y cerrado en sí mismo. Ahí radica el error metodológico fundamental del intento consistente en reconstruir una expresión latina, ipsissima vox Jesu. O sea,
la voz misma de Jesús. Bueno, por ejemplo, yo tomo la institución de la Eucaristía en Mateo, Marcos, Lucas, cada vez es distinto. Eso no me gusta, porque quisiera conocer exactamente las palabras pronunciadas por Jesús, por favor. Entonces ahí voy a tomar las tres versiones. Voy a añadir también la versión de Pablo en 1 Corintios 11 y voy a hacer todo un trabajo de reconstrucción totalmente hipotética de las supuestas palabras mismas de Jesús. Ratzinger dice, entonces, es un error metodológico fundamental. Reconstruir una ipsísima vox Jesu, que sea el criterio para juzgar tanto la Iglesia como el Nuevo Testamento. Esta idea no tiene por qué desembocar en el escepticismo, aunque es verdad que limita la visión del conocimiento histórico. El convencimiento de que aquella reconstrucción no es posible, lo que significa es que el mensaje de Jesús nos resulta conocible también y precisamente a nosotros, gracias al eco histórico que ese mensaje adquirió. No tenemos acceso al mensaje de Jesús fuera de la mediación de los evangelios. El mensaje de Jesús nos resulta conocible gracias al eco histórico que ese mensaje adquirió. Gracias a este eco se ven sus propias posibilidades, la riqueza de aspectos y matices que encierra. Ese eco dice más sobre la realidad que todas las reconstrucciones, cuyos criterios siempre permanecerán discutibles. Vale la pena reflexionar sobre esto, ¿no? Es una equivocación entonces buscar un acceso directo a la palabra de Jesús. No, él no escribió nada. Y no fue por acaso, sino por la providencia de Dios, el hecho de que ahora tenemos 4 canales que nos comunican la enseñanza de Jesús. Pero son canales que no transmiten ipsísima vox Jesu, sino un eco histórico suscitado por la predicación de Jesús. Y precisamente la inspiración del Espíritu Santo nos da la certeza de que es un eco auténtico. Veremos después entonces casos concretos que permiten comprender que tener varias versiones es una riqueza antes de ser un problema. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.